Vamos a comenzar. La charla surgió en torno a un cuestionamiento y este cuestionamiento tiene que ver con el hecho de que el graffiti sea o no un acto de resistencia en el espacio público. Y también a partir de esto, conocer las experiencias, tanto del graffiti en estos espacios y qué es lo que significa para cada uno y cada una de las participantes aquí presentes. Entonces, la primera pregunta sería en torno a qué es lo que significa el graffiti para cada uno de ellos y cada una de ellas, justamente para que nos expliquen, tener como cierta razón de qué significa, qué es para ellos y si este es un acto de resistencia dentro del espacio público. Y también hacer la distinción entre lo que significa este acto de resistencia, digámoslo así, en propiedades privadas o en bienes privados. Entonces, le cedo la palabra. Quien quiera. Sí, pero bro. Hola, ahí ya no me escucho muy fuerte, ¿verdad? Bueno, mi perspectiva bajo esta primer pregunta, no deseo darle muchas vueltas porque es un tema bastante amplio y el tiempo también es muy poco. Sin embargo, el graffiti para mí en lo particular es un lenguaje del cual yo he encontrado y me ha generado una formación particularmente, ¿no? No es lo que les van a mostrar, parte de mi trabajo actual no tiene nada que ver con los principios, con el nacimiento y el vínculo con el que tuve yo en el graffiti, ¿no? Hay muchas perspectivas, hay muchas, vaya, premisas en cada autor que ustedes pueden ir conociendo, todos les van a dar una perspectiva diferente. Lo que yo les tenga que decir, incluso Cristal Barbosa o Trepo, considero yo que no define lo que es el graffiti, ¿no? Pero para mí es un lenguaje del arte tal cual. Yo lo acabo de ver en el taller con ustedes, desde la psicología del color, los estados de ánimo, el desplazamiento, la euforia, la adrenalina, todo lo que vincula en ello en el proceso creativo se manifiesta ahí en el arte, ¿no? En el graffiti, en el rubro en el que sea, desde el que se considera vandálico y el que no, el que pueda ser comerciable y el que no, porque incluso existe esta base más subterránea del graffiti en el cual muchos artistas son anónimos y hay piezas honorables que no tienen firma, ¿no? Entonces, particularmente como autor, lo que ustedes puedan comprender como un lenguaje del alma hacia los muros, ya sea un mensaje social o un estado de ánimo, incluso lo que pasa mucho en los barrios, ¿no? Se ve el caos que existe, los mensajes sociales que existen en ciertos sectores de la ciudad. El año anterior tuvimos la fortuna de estar por Europa y tú puedes decir, bueno, bonita arquitectura y todo, pero hay sectores invadidos de graffiti, invadidos, o sea, una cosa preciosa. Hola, buenas noches. Un gusto compartir este tiempo y espacio con todos ustedes. Pues igual que mi pareja caníbal, coincido con esta parte de que es un lenguaje en el que uno puede expresar lo que es importante para cada quien y particularmente siento que el graffiti es este parteaguas en marcar territorio, como que las mismas personas de un mismo espacio se apropian pues, del espacio en sí, ¿no? Y siento que eso es lo más importante
del graffiti, pues el impacto más grande que tiene, la apropiación de los espacios públicos, porque a fin de cuentas la sociedad es parte de ese mismo espacio público, ¿no? Entonces, pues sí, siento que sí hay personas que pueden transmitir un mensaje, a lo mejor no con letras, solo con la pura imagen ya te están transmitiendo su total perspectiva de la vida, ¿no? Y a veces justo el graffiti cae en el anonimato también, ¿no? Que de repente dices, wow, esto está increíble, pero ¿quién lo hizo? ¿Quién es, no? Y siento que también es parte de, pues, como de la perspectiva de la vida de las personas, como quiero que se sepa mi mensaje, pero no quién es el mensajero, ¿no? Y siento que esa parte, pues, es de la esencia del graffiti en sí. Graffiti, ¿me escucho bien ahí? Hablo más cerca. Para mí el graffiti es libertad. Lo consideraría el último bastión de revolución artística posible. Creo que el arte ya lo perdimos hace un chingo. Creo que el graffiti lo estamos perdiendo también. Pero creo que todavía es posible mantener esta esencia de revolución o de inconformidad social, que creo que es muy positiva y muy buena. Creo que el gobierno se ha interesado mucho en el graffiti, los medios se han interesado mucho en el graffiti a tal medio de cambiarle el nombre y llamarle street art. Creo que es una forma de manipulación también para que veamos algo bonito que antes veíamos feo. Pero creo que esta pérdida de revolución o de activismo se pierde únicamente si los mismos autores la perdemos. Es difícil llamar la atención hacia autores nuevos cuando estamos hablando de la tripa de uno, ¿no? Cuando estamos hablando de comer, cuando estamos hablando de darle de comer a un hijo, cuando estamos dando de comer a una pareja, cuando X situaciones, una madre, un hermano, un lo que quieras, cuando perdemos de vista lo que significa la cultura para llegar al plano real y sobrevivir, pues. No es que en México tengamos las mejores condiciones sociales. Entonces creo que, pues sí, muchas veces es mucho pedirle a las personas que se mantenga de una manera un poco más activa la revolución que el graffiti puede presuponer, pero creo que es posible parear este rollo. Diego Rusarín en algún momento dijo que en cuanto el arte se vende, el arte deja de ser arte, pero me parece que es una mala manera de vender tu arte. Muchos de mis colegas, ya estoy mezclando graffiti con arte, ¿no? Pero muchos de mis colegas se quejan porque no pueden pintar lo que quieren, pero realmente eso es problema de ellos. El cliente siempre te va a pedir tonterías. A mí hace poquito me pidieron un fénix peleando con unos chicos malos, así me lo explicaron, chicos malos con pistolas y cuchillos. O sea, fue dialogar mucho con el cliente para explicarle que esa madre se veía bien fea, pues. Y la persona entendió muy bien, se le dio una perspectiva del tema y me dejó trabajar el área artística, creativa, de una manera en que expresaba todo lo que él quería, pero no con las imágenes que él tenía en mente, pues. Para mí el graffiti es eso, para mí el graffiti después de 9 años de vivir de esto lo sigue siendo. Yo sigo batallando con gobiernos y con instituciones privadas que quieren somatizarlo o reducirlo a pintar bardas por pintar bardas y reducir el costo del mejoramiento urbano. A mí me parece repulsivo esta forma de ver el graffiti. Me parece que por eso muchos de los talentos actuales se ven minimizados a simplemente reproductores de imágenes, y creo que depende de cada uno de nosotros, no solo en el graffiti, sino en cualquier circunstancia en la que te encuentres, cualquier actividad o profesión que tengas, de mantenerlo de manera digna y de manera limpia. Y ya. Tengo una pregunta para Cristal, porque también me parece que, por ejemplo,
digámoslo así, la función, sobre todo de las mujeres que son grafiteras, debe de tener como cierto impacto o inclusive como cierta diferencia dentro del propio ámbito. Entonces sería más bien que en este sentido Cristal nos dijera cómo se nota, o si es que se nota esa diferencia de género dentro del arte y de qué manera, si nos la pudiera explicar. Está buena la pregunta. He tenido la oportunidad en varias ocasiones de que me entrevisten mujeres preguntándome lo mismo, ¿no? Porque de repente se quieren involucrar más en cuestiones de que el tatuaje, el graffiti, a lo mejor el breakdance o cuestiones que regularmente ves mayor cantidad de hombres que de mujeres. Y yo esta es la perspectiva que tengo, muy personal. Siento que sí hay una diferencia, pero siento que esa diferencia la viven todas las personas que están involucradas en los procesos creativos. Sí, siento que no es exclusivamente de las mujeres, ¿sí? Siento que llega un punto en el que tú deseas dedicarte a la creación de arte y exponer tu arte en todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Y entonces empiezas a involucrarte en espacios creativos en donde exponen cierta cantidad de personas que ya tienen cierto renombre y empiezas como, aquí no te puedes meter, ¿no? Y sí empieza un poquito esa lucha, pero siento que no es particularmente por ser mujer, siento que es por estar empezando en un medio, ¿sí? Esa es la perspectiva que yo tengo en mi experiencia, pues afortunadamente he conseguido espacios y las herramientas y he sido constante y persistente y disciplinada para seguirme dirigiendo a mi objetivo. Obviamente sí he recibido también rechazo por algunos proyectos, pero yo siento que la cosa es no rendirse, sí, particularmente. Bien, bien. Qué buena opinión, por cierto. Creo que justo como menciona ella, en el aspecto pues más privado o más artístico del rollo, mm, yo no voy a decir que no hay tanta diferencia, creo que no podría, no estoy del lado como para opinar al respecto, pero estoy de acuerdo con ella, ¿no? Pero hablando desde la perspectiva ilegal, hay una brecha increíble y creo que hasta el graffiti podría ser un factor determinante en decir si hay inseguridad o no, ¿no? Digo, es obvio, pero hay mucha gente que sigue clasificando como que esto no existe y que solo son chaquetas mentales. Pero si comparamos la escena ilegal de Canadá con la escena ilegal de México, yo desde morro digo que no existen un chingo de grafiteras ilegales en México y yo de morro no entendía por qué. Bueno, es porque te matan, pues. En Canadá puede ser que también, pues, pero hay muchísima más seguridad. Entonces, cualquiera de ustedes puede agarrar un bote y salir en la noche a pintar tags o pintar bombas y no va a haber un loco que te quiera machetear. Eso también pasa con las personas, ¿no? En México queremos castigar las faltas administrativas o el hecho de pintar una barda con el castigo físico. Y eso está de la chingada en general. Entonces creo que ese es un factor muy importante porque en países primermundistas donde realmente hay más seguridad para todos, hay una escena ilegal de mujeres constantes y viviente y muy fuerte. O sea, realmente tienen mucho que aportar a una cultura que definitivamente se ha visto marcada más de una manera masculina. Y aquí en México ese sector está sumamente detrimentado precisamente por la inseguridad que se vive. Y creo que ese es un punto que hay que tocar muy importante porque estamos hablando de una actividad ilegal en donde se transparenta o expone justamente la inseguridad que vivimos en México. Bien, bien. Y justamente en este sentido, digo, por ejemplo, el proceso de criminalización, llevándolo al escenario del espacio público, era uno de los cuestionamientos también de qué manera podemos ver cómo se ha estigmatizado, pero también se ha criminalizado la idea, por ejemplo, del graffiti. Es indudable que en algún sentido de la palabra
y lo platicaba en algún momento, el hecho de que las calles estén más vacías se perciben como menos seguras, y entre más asistidas estén por las personas, se percibe como más segura, o se supondría que tendría que ser así, ¿no? Y regularmente los espacios que los mismos medios nos presentan son espacios vacíos, espacios inseguros, pero espacios con graffiti, ¿no? Digo, y desafortunadamente los presentan de esa manera, cuando en realidad lo único que están haciendo es estigmatizar una práctica que de algún modo representa la institucionalización, pues, y eso pues es significativo, pues, está estigmatizado, entonces está criminalizado también, lo cual es terrible. Y la pregunta iba también hacia allá, ¿no? Desde su experiencia, por ejemplo, ¿cómo ha sido como esa cuestión del estigma que se tiene hacia un grafitero o de la criminalización que se tiene hacia el acto de grafitear? Sí, Mientras nosotros hablamos, ellos pueden estar preguntando. sí, 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 sí. Parte aguas. En síntesis, va una experiencia particular y así muy reciente, y mi hijo no me va a dejar mentir, lo tengo de ayudante, y cuando estuvimos utilizando brochas, todo bonito, ¿no? Nomás sacamos los aerosoles y ¿qué pasó? Llegó la patrulla en corto. A ver, ¿qué están haciendo, no? Así de sintetizado es el cambio y el tabú y el estigma que tiene entre una herramienta y la otra. Así vayas a pintar lo mismo. La herramienta es como ducto, mantiene esa esencia, ¿no? Y desde dónde fue creada también tiene que ver. Tan solo no sé si sabían, el primer prototipo de aerosol fue por Siqueiros, un muralista mexicano de resistencia, ¿no? El, el, el mero mero, ¿no? Y desde ahí tiene todo un espíritu de rebeldía, ¿no? Así tú vayas a pintar un Jesucristo, cabrón, en la calle con aerosol, va a haber problema con las autoridades por el simple hecho de usar aerosol, ¿no? Y en síntesis, eso solamente para que lo pongan en la balanza. Pues sí, justamente uno se puede exponer a ciertas circunstancias que de repente no estaban dentro del plan, ¿no? Suceden muchas cosas en la calle, muchísimas, ¿no? Desde la persona que llega a, pues sí, la cuestión del acoso, ¿no? Que llega a chiflarte o a decirte algo, hasta las personas que sí amablemente llegan y, oye, puedo tomarte una foto y todo, como también llega de repente gente a pelear. Sí llega gente que de repente de que, no, ¿cómo te atreves a hacer esto? Estás dañando patrimonio y etcétera, etcétera, ¿no? Ajá, o te empiezan a pelear por otras cosas, ¿no? De que, no, si yo estuviera pintando eso, yo habría puesto ¿no? Y tú dices, bueno, pues aquí está la herramienta, ¿no? Ponte tú a hacer las cosas entonces. Pero sí, en cuanto a la criminalización del graffiti, pues siento que pues es algo que se ha alimentado socialmente. Y así como se alimentó socialmente, pues es una creencia que se puede trabajar para ya no verlo con los mismos ojos, ¿no? Y verlo desde otra postura y darnos el tiempo de observar o de escuchar o de aprender de eso, ¿no? Yo recuerdo desde muy pequeña, digo, estoy joven todavía, pero recuerdo cuando estaba en la primaria, a la vuelta de mi primaria había unos grafitis de Miguel, que es una persona que ya tiene mucho tiempo en el grafiti aquí en Guadalajara. Y a mí era una persona que me inspiraba un montón, ¿no? Y veía sus grafitis así enormes. Y decía, wow, qué padre, pero sí me ponía como a pensar de que, ¿y cómo le harán? ¿Y si les darán permiso de meterse ahí a pintar y todo? Y si de repente escuchas experiencias de gente que pues estaban pintando y córrele porque ahí viene la patrulla y estaban pintando y córrele porque ya vienen los de, a lo mejor los del otro barrio que no les gusta que tú estés pintando ahí y ya los quieren pues masacrar prácticamente, ¿no? Y pues sí, siento que es una creencia que se puede trabajar, que se puede transformar y es parte de la sociedad y irla cambiando entre todos. Aperturamos entonces las preguntas de allá hacia acá. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de una vez. Sí.
Es que ahí está el tema. No tienes que representar a la institución y se está haciendo así porque todos quieren participar, todos quieren estar, todos quieren, tenemos un hambre inmensa de ¿cómo decirlo? Eh, no, no, de ser parte de algo, pues, o de que nos inviten a un pinche evento internacional que se supone que es muy chingón, pero que terminan pintando edificios de gobierno, pues, a nombre de ese cabrón evento. Entonces, creo que se está llevando de una manera pésima. Creo que es necesario la colaboración con gobierno, con instituciones privadas. Creo que está chingón el hecho de que el área artística del graffiti, porque yo lo separo en muchas ramas, esté colaborando ahora de una manera más activa, tanto en gobierno como en el sector privado. Pero creo que el mismo artista grafitero tiene tanta hambre de estar presente o de que lo tomen en cuenta que estamos perdiendo las raíces y las bases de por qué se hace el graffiti o por qué nos llamamos grafiteros, pues. Eh, Creo que tenemos miedo de pasar hambre y mientras no tengas un morro o no tengas nadie que depende de ahí, me parece muy pendejo, pues somos artistas, somos personas que estamos dedicadas a arriesgar la vida, güey. Eso es lo que está pasando. No tenemos nada seguro ni una vejez digna. Nuestra generación acaba de probar que se puede vivir del graffiti, pero no que podemos tener una vejez digna. No tenemos ninguna prestación, no tenemos ningún apoyo, no tenemos ninguna ayuda realmente. Resalta el que más y mejor pinte. Entonces se entiende el miedo, pues, pero si nos vamos a acoplar a lo que el gobierno pide que pintemos, no le veo sentido a seguir con esta madre. Yo lo dejaría. ¿Hay una pregunta por allá? Sí, la señora. Y la pregunta está por allá. Sí. ¿Ok? No creo que haya dicho la muerte de nada. Sí, sí, algo dramático. Sí. Eh, a lo que voy de esta parte es el espíritu rebelde del graffiti. Respecto a lo que dijiste, dudo muchísimo que alguna iniciativa gubernamental haya hecho algo de todo lo que mencionaste. ¿A qué voy? ¿A qué voy? ¿A qué voy? Dudo que haya inspirado de la manera en que los artistas, por sus propios medios, haciendo sus propios murales, llegan a inspirar. Ok. A la hora de que trabajas con un gobierno, yo no trabajo con gobierno porque yo tengo una manera de trabajar y si ellos no quieren trabajar como yo trabajo, no trabajo. Para trabajar con gobierno,
desde la forma de pago ya te tienes que acoplar porque no te van a dar un adelanto, te van a pagar cuando se acabe todo el pedo. Y 3 meses después. Aparte, no es estoy hablando de gobiernos latinoamericanos en su mayoría, también europeos, también de otras partes, pero ahí hay más apertura hacia este rollo de la expresión real. Pero aquí realmente los programas gubernamentales que se han ofrecido, ha habido uno bueno, salió de Tlajomulco, se llama Traza. ¿Están grabando esto? Todo se va detrimentando cuando hay más manos de por medio. A mí no me parece el mismo proyecto el que está ahorita en el estado que el que salió de Tlajomulco. El de Tlajomulco me parecía precioso. Fuera de ahí, yo no conozco un solo programa gubernamental en el que me gustaría estar o en el que pudiera expresar lo que soy yo. Y eso que yo soy más digerible que muchos artistas. Hablando de las temáticas que escojo que me gusta dar, ¿no? Creo que esta inspiración y algo que quería tocar, qué bueno que lo mencionas, es que el gobierno no nos abrazó. Nosotros le atascamos la ciudad de taxi de bombas de una manera en la que no tuvo otra opción más que institucionalizar la parte bonita del graffiti para generar propaganda. Pero el gobierno no pudo con una rebeldía que se llama graffiti. No se pudo en Nueva York con la ley cero de Giuliani, no se pudo aquí con la violencia policíaca, sí, sí, no, va, ok. Co- co- Enfócame en una porque me pierdo. ¿Cuál fue la primera pregunta? Reverberación de esto, ¿no? Sí. Y Tesla también está usando este rollo. Sí, va, va. Creo que podría empezar con la definición que yo tengo de revolución. Quizá no definición, sino en qué se basa la revolución. Para mí, un revolucionario auténtico está lleno de amor. No se puede causar una revolución si no estás amando algo que quieres cambiar. No se trata de expresar murales violentos por rebeldía. Una flor bonita puede ser rebeldía, pues. A lo que voy con esto del gobierno es que no todos tienen lo mismo para expresar. Y es lo mismo que también a veces el graffiti hace menos. No, el graffiti son letras, güey. Tengo 23 años haciendo esto y yo digo que no son letras, carnal. Nada más, pues, ¿no? Conozco iniciadores del graffiti que no pintan letras y que son leyendas del graffiti. Para mí el graffiti es libertad. El problema es lo limitativo de estos programas. No digo que no se esté dando más apertura, medios, televisión, radio, yo salgo en todos, porque pienso que hay algo positivo en eso. Hay mucha gente que no le gusta y prefiere apartarse, pero yo creo que dar tu mensaje
aprovechando los medios que te prestan, está muy chingón, pero definitivamente hay mucha limitación a la hora de poder expresar en cualquiera de estos programas. Hay cosas que te censuran, que te piden no hacer o que te piden hacer, pues. Entonces a eso voy. Y voy de hecho al hecho de que mi profesión y lo que yo hago, si no me presento en estos foros, están echando a perder lo que yo amo, que es precisamente los tags, las bombas, la ilegalidad, ese espíritu rebelde, que si empiezas de esa manera en el graffiti, tu graffiti cuando llegues al área más profesionalizada va a ser totalmente distinta que si empiezas solamente muraleando. Para mí no debes de empezar a muralear si te gusta el graffiti, pues. Si quieres, si eres artista y te gusta el aerosol, es muy distinto. Pero si te gusta el graffiti y dices que eres grafitero y empiezas con murales, para mí no tiene sentido lo que estás hablando. No soy de las personas que separa el graffiti legal del ilegal, creo que son ramas distintas de un mismo todo, pero definitivamente las raíces de todo el rollo es ilegal. Entonces, para entenderlo y para poder hablar de graffiti con licencia, creo que tienes que vivirlo en la calle. Entonces, vuelvo al punto. Hay limitación, hay demasiada. Tengo amigos trabajando en gobierno que son unas chingonerías para hacer letras 3D, por ejemplo, y en su... Es que digo muchas malas palabras. Y en todo lo que lleva trabajando con el gobierno, o sea, el gobierno tiene muchísimos recursos para poder estar haciendo cosas increíbles con la gente que ya tiene contratada, por ejemplo, vamos a casos específicos como aquí. Y yo no he visto un solo edificio, por ejemplo, de personas que tienen contratadas que se vería chingoncísimo sus letras. Y es el máster de la ciudad para letras 3D, por ejemplo, el ejemplo que tengo en la cabeza. Porque no existe ese empuje hacia los artistas. ¿Por qué teniendo los medios que el gobierno tiene, ningún grafitero que trabaje con gobierno ha sobresalido? Son muchos casos específicos en donde de verdad lo que más conviene a los artistas conforme van creciendo es alejarse del gobierno. Te limitan creativamente, expresivamente, de cualquier manera. A eso voy. Se está volviendo tan popular hacer murales que se está perdiendo el hecho de por qué empezamos a hacer murales. Pausa. Y hablando de tenemos que comer, tenemos que vender, no soy millonario, pero la verdad es que me van bien. Y yo no he doblado las manos. Yo no he doblado mis ideales. Yo no pinto con gobierno si gobierno no llega a un acuerdo conmigo. No digo que yo mando, digo que hay que tener un acuerdo porque yo soy el artista que quieres contratar. Mi estilo es el que quieres. ¿Por qué me quieres decir cómo pagarme, qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo? Caman, relájate muchísimo. No eres el patrón de nada, no vienes a poner reglas. Tú te agregaste aquí, hablando del gobierno, tú te agregaste aquí porque no pudiste con esto. Ven y acepta nuestras reglas. A eso voy, no estamos defendiendo eso, no estamos defendiendo una esencia, que nada tiene que ver con no vender o vender, al contrario, vendes más. El año antepasado, no recuerdo, hace un rato tuve la oportunidad de regresar a Rusia y justamente todas las entrevistas que me hicieron fueron acerca de la rebeldía, los problemas, las veces que estuve encarcelado, que es realmente lo que le da esencia a este pedo. Si un artista no vive intensamente, no tiene nada que expresar y nada que dar. Y si no lo deja al dar ni expresar, de nada sirve que haya murales bonitos en la calle, pues. Está padre pasar por un muro lleno de florecitas y cosas así. Sí está padre. Están padres los murales de todo va a estar bien. Sí están padres. Está bonito. Tiene que tener diferentes matices. Pero ¿y dónde están los murales acerca de, por ejemplo, los colectivos femeninos ahorita están generando mucho mural social? Eso está muy chingón.
acerca de las desapariciones y todo ese pedo. Pero antes de ellas, ¿dónde estaban estos murales? ¿Dónde están los murales acerca de los problemas mentales, acerca de las adicciones reales? ¿En dónde están los murales acerca de la violencia que estamos viviendo en el país? ¿Dónde están los murales que realmente hablan? Yo no veo ninguno por parte del gobierno en donde nos comunique algo chingón. A eso voy. ¿De qué sirve que estemos pintando la calle completa si no dice nada, pues? Ese es mi punto de vista. No digo que no sea útil, no digo que no vaya mejor y más aceptado. Digo que se está perdiendo lo que importa. Y ya. Vamos a aperturar ahora a las alumnas y alumnos las preguntas que ellos tengan. Regularmente siempre tienen preguntas, entonces que las hagan de una vez. No tiene que ser social. Hola, bueno, yo quería preguntar cuál es la finalidad para ustedes del graffiti, personalmente, o sea, ¿cuál es el fin? O sea, yo entiendo que como que es una rebelión con el gobierno, por así un sentido, y también mi duda también era, ¿qué diferencia hay del graffiti como el que dicen que son puras letras o que nomás es como un rayón, por así decirlo, así como lo ven, ¿no? O un mural como este, o sea, si hay una diferencia o todo es graffiti? ¿Diferencia hablando de qué? O sea, sí, sí. Sí, es como les decía yo en un principio, todo autor tiene una visión diferente, todos tienen una perspectiva diferente, como lo dijo Trepo también, hay unos que se cuelgan de esta nueva modalidad en las que los gobiernos están generando y se están apropiando de este boom incluso que ha estado creando incluso la llegada de Internet, ha modificado todas las cosas en la actualidad, ¿no? Nosotros pertenecemos a la generación en la que era un pedo sacar estilos, conocer de autores, de otras ondas, ¿no? Ahorita te metes directito a YouTube y dale graffiti, te van a salir 1000 autores. Dale graffiti en Google, Pinterest, todas las redes, Instagram. El algoritmo te va a vincular a artistas nuevos. Antes no había ningún tipo de algoritmo que te estuviera retroalimentando ese pedo y tenías que explotar tu poco conocimiento para poder teledirigir hacia dónde querías darle. Yo, por ejemplo, yo comencé sin firma, ¿no? Yo no firmaba, ni le tomaba foto, ni nada. Iba hacia lo mío y me iba. Y hubo un punto en que mis amigos, porque ellos sí se dedicaban más, ellos eran, pues, ellos conocían a todos los crews, ¿no? Pero pues, yo no, soy también, tengo mi parte antisocial en ese pedo, incluso con los de mi especie, cabrón, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que esos compas también me decían, güey, ¿qué pedo, güey? O sea, neta, saca un Metroflog, creo que era en ese entonces lo que se usaba, un MySpace, un pedo. Y yo dije, ¿para qué chingados, güey? No lo quiero, güey, neta, no me interesa. Cabrón, tu chamba está dando vueltas, está girando aquí, está girando allá. Una cosa me llevó a la otra para yo también hacerme la misma pregunta, ¿qué es lo que quiero y hacia dónde lo quiero dirigir, ¿no? Sin embargo, trato de no perder los estribos en esta premisa que les comparte Trepo, ¿no? De no perderse con el objetivo, sobre todo cuando tienes una raíz de este tipo. Ahorita viene una oleada también en la que los artistas de galería están brincando a la calle y los de la calle estamos brincando a galería. Estamos creando una polaridad muy interesante también que está dando unos resultados y unos frutos muy chingones en ambas partes, ¿no? Hay unas hibridaciones muy chingonas. Yo también digo, bueno, ahora me he puesto a prueba para decir, quiero vivir de este pedo y sin presunción y eso, y lo digo igual que Trepo, o sea, tengo mis propios principios y trabajo con quien cumple mis acuerdos, si no, no hay problema, sea quien sea, ¿no? Afortunadamente lo han cubierto, pero pregúntanos también cuántos rechazos hubo, ¿no? Y eso te va a llevar, nunca va a terminar ese tipo de problemáticas, sobre todo si vas a lugares nuevos. Ahorita ya tener un renombre lo puedes generar siendo influencer, cabrón, ¿no? O sea, vale madre si eres bueno o no.
Con que seas influencer, mételo, güey. Mételo aquí a esta convocatoria. Ahorita ese tipo de cosas son las que se refiere Trepo, cabrón, que se muere la cosa por chingaderas de ese tipo, ¿no? Y no todos se dan cuenta, porque es muy cierto, no todos tienen la certidumbre también y saber discernir entre lo que es decorar una calle y dar un mensaje, ¿no? A través de formas incluso muy abstractas, cabrón. Hay graffiti bien abstracto, cabrón. Letras bien ilegibles, ¿no? Formas, rostros, pero es cierto que diga algo, que diga algo. Todas estas campañas en estos bloqueos creativos generan también, colapsan esas circunstancias que es digno que se estén remarcando en todo momento, ¿no? Yo en lo particular, digo, hasta ahorita sigo viviendo, bueno, tengo poco, unos 6 años viviendo esto realmente, ¿no? El momento en el que la cosa ya no tenga congruencia con lo que digo, hago y pienso, me voy a ir para atrás, cuando era almacenista, cabrón, y que me sentía encerrado en una pinche jaula, haciendo lo que me gusta. Y ahí me voy a querer dar un tiro, güey. ¿Me explico? Pues yo, mi perspectiva es un poquito distinta. Yo tengo 26 años, tengo 7 años dedicándome a esto. Yo estudié en el CEDART, estudié artes plásticas ahí. Yo sí empecé desde la academia y en su momento quise hacer periodismo cultural y varias cosas. Y hasta que conocí a Caníbal y empezamos a hacer pareja, me empecé a involucrar con otros procesos, ¿no? Digo, en algún momento ya había agarrado un aerosol y por ahí hice un taxillo o algo. Ajá. Pero justo para mí fue un proceso diferente de involucrarme desde la escuela a, bueno, ahora vamos a la calle, ¿no? Y sí, sí fue un choque para mí muy fuerte porque justo era algo que platicaba hace rato con Jairo, que en la polaridad que somos Caníbal y yo, pues nos hemos aprendido a complementar, ¿no? Regularmente cuando tú estudias artes, te enseñan mucha teoría, lees muchas cosas, te involucras en muchos temas de reflexión, de creación de concepto, de creación de curaduría, de armonización de los elementos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando tú quieres llevar luego esa teoría a la realidad, a veces no cuadra, ¿sí? Y por ejemplo, a mí el tiempo que yo estudié, a mí nunca me enseñaron, tienes que pagar impuestos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, cómo cobrarle a un cliente que no te quiere pagar, ¿sí? Son cosas que te va dando la misma experiencia. Y siento yo que es eso, no comparto la perspectiva que tiene Trepo, o sea, la revolución nace desde estar consciente en dónde estás y que el mensaje que tú quieres transmitir no te lo detenga nadie, ¿sí? Porque es ahí donde literalmente te sientes castrado, ¿sí? Y te sientes otra vez atrapado. Y siento que sí es bien importante que cada quien tenga bien claro qué es lo que quiere, ¿sí? Hay personas que quieren toda su vida, por ejemplo, exponer todo el tiempo en una galería y ganar cierta cantidad de dinero y está bien, ¿sí? Pero si eso no es lo que tú quieres y lo estás haciendo, es ahí donde te vuelves en contra de ti mismo. Y siento que eso es lo que a mí me ha mostrado el graffiti, esa libertad, esa autenticidad, esa esencia de estar vivo, literalmente de estar vivo. Para cerrar mi participación de una manera más amable, creo que estamos viviendo una golden age, sin pedos, del graffiti, pero creo que el futuro hacia donde apunta, si seguimos como estamos, la neta va bien chafa. Solo creo que entiendo la vida, entiendo los problemas, pero creo que vuelvo a lo mismo, la profesión que sea, lo que sea que hagas, creo que desde el amor es donde la revolución realmente llega a afectar chingón. Creo que contrario a lo que se ve en las guerras o en los desplantes sociales, el odio, el rencor, la violencia son
es la última arma que se utiliza y se utiliza de manera también digna y está chingón, porque hay muchas veces que si no lo rompes todos no te escuchan, pero todo nace desde el amor, desde la pérdida de un hijo, desde la pérdida de una pareja, desde la limitación de tu libertad, desde muchas cosas que es esa falta de, cuando te arrancan eso que amas, eso que quieres, cuando se te acaba, cuando lo pierdes, creo que es cuando empieza ese coraje para precisamente levantarte. Entonces, creo que sí vivimos una Golden Age, creo que está muy bien lo que está pasando, pero creo que se puede aprovechar de una manera más digna. ¿Y el micrófono? Bueno, yo quería preguntar, se me ocurren muchas cosas, pero están más enfocadas como a lo práctico. Se me ocurre, por ejemplo, qué hacer cuando te agarra la policía. O, Corre, o, corre muy rápido. o, por ejemplo, no sé, como qué tips, aunque parezcan obvios para ustedes, podrían como decirnos a nosotros, como pues pintar de noche, quizá, o siempre salir acompañado, o sea, como este tipo de cosas que quizá con su experiencia pueden como que compartirnos, que pueden facilitar esta práctica. Y también se me ocurre, por ejemplo, sobre los acuerdos internacionales, pues me pregunto, por ejemplo, si a ustedes los invitan o ustedes hacen esas conexiones, o me imagino que viceversa, pero en ese caso, pues cómo ustedes llegan a tener este tipo de acuerdos internacionales. Bueno, a la número uno, todo depende también el escaparate y lo que quieras hacer, ¿no? Porque sí, incluso, por ahí hubo un caso de un amigo donde tuvieron los permisos y todo para que no tengas ningún problema con las autoridades y hubo algún vecino con influencias que no le gustó lo que estaban haciendo y le hizo de pedo hasta que se lo llevaron. No había motivo, ¿me explico? Dijeras, bueno, llego y me planto, lo hago y me voy, que lo vuelve ya como una actividad ilícita ante el sistema de leyes que vivimos. Todavía ahí es como si corre rápido, ¿no? Pero ahí no había ningún motivo. Es una de las cosas por las cuales también Trepo decía, no solamente te tienes que cuidar de la patrulla, de la tira aquí, güey, te tienes que cuidar de otros crews, de un loco que odia o tiene un pedo con eso, la gente que es sumamente conservadora, que es la primera que también te va a querer chingar. Vivimos en un narcopaís que también si les pega la loquera, güey, valió madre. O sea, son cosas de ese tipo que al final yo creo que de la patrulla es de los últimos que tienes que cuidar, ¿no? Vivimos en un país de alto riesgo y es una de las actividades de mucha adrenalina, es de alto rendimiento, no te puedes dar el lujo de no poder saber correr o volar bardas, ¿no? Este, pero eso es hablando de la parte extrema, de las cuestiones ya preestablecidas, pueden ser comerciables, porque incluso también hay problemas con las autoridades, es siempre ahí, es actuar del otro lado, con la mayor serenidad posible, siempre. Saber que no estás haciendo nada malo porque no estás haciendo nada malo, güey. Estás compartiendo un mensaje social hacia la sociedad y créeme que energéticamente a mí la última vez me acabaron pidiendo unas válvulas, ¿sabes? Los policías. A ver, oye, y con esta puedo hacer tal cosa, te Simón, llévese tres. Vámonos. ¿Me explico? Pero también no perder los pies ante todo el campo de situaciones que te rodean, ¿no? Saber qué es lo que quieres hacer. Y la segunda, desde mi experiencia, pues he sido autogestivo todo el momento y he tratado de estar trabajando, operando, de yo generar el anzuelo. Todavía no he llegado a esa magnitud en la que me lo tiren de allá para acá, ¿no? A ver, queremos que traigan a este güey para acá, ¿no? A cambio de, por ejemplo, Trepo ya lo han vinculado un par de veces de esa forma. A mí todavía no. Yo soy el que ha tirado el anzuelo para allá y es como me he dirigido para allá, hacia otros medios, ¿no? Y he estado como en unos 8 o 9 países diferentes. Todos han sido de la misma manera y siempre en equipo, no ha sido individual.
Pero ¿con quién tiras el anzuelo? ¿Con colectivos de artistas? Sí, porque así como hay dependencias gubernamentales y eso, ahí están estas, vaya, colectivos que son autogestivos, ya sea crew de compas, tienen un ahorro y así como habemos artistas, hay gente, así como hay gente que odia todo este pedo, hay gente que lo ama también. ¿No? Y pues obviamente estamos hablando del porcentaje, la minoría de las circunstancias. Y lo que siempre te va a mantener estar latente ahí es estar en movimiento, el estar activo en las circunstancias, ¿no? Siempre, en todo momento. Eh, si no encuentras los medios, o sea, si nadie te da los medios, encontrarlos tú, crearlos tú, ¿no? La revolución también está ligada siempre a lo subversivo y a lo autogestivo. Siempre, en todo momento no puedes perder ese rollo, porque si no, con todo el talento que tengas, te vas a quedar en tu casa. Y los he visto, tengo amigos que nos dobletean el talento, ¿no? Juntos y no salen de su casa. ¿No? Y es triste, ¿sabes? Pero ya no es ni pedo. Tienes que salir, cabrón, ¿no? Sí, justo para complementar lo que dice Caníbal, pues sí, la vinculación con otros países que hemos hecho, al menos él y yo, en pareja y en conjunto, pues sí ha sido autogestiva totalmente. Nosotros no contamos. Ajá, sí, eso también es un parteaguas, pues muy importante estarnos publicitando y creyendo en nuestro trabajo, es lo que nos ha llevado a otras partes del mundo, pero sí, justo, depende mucho de lo que quieras tú. Si tú no es lo que quieres, si tú no quieres estar viajando por el mundo y quieres que a lo mejor ser un artista reconocido en tu ciudad, por ejemplo, aquí en Guadalajara, entonces te enfocas en eso, ¿sí? Pero si tú quieres estar exponiendo en otras partes del mundo, en otro tipo de galerías, pues te empiezas a vincular con personas así, ¿no? Yo siento que es bien importante eso, aclarar primero qué quieres tú. Porque si empiezas a hacer las cosas desde el lugar de, bueno, es que la sociedad me pide que yo sea de esta manera, que me describa de tal manera, que actúe de tal manera, mi familia tiene tal expectativa de mí exactamente, pues te vas a estar todo el tiempo deteniendo ante las expectativas de los demás. Pero justo eso es lo maravilloso del arte en sí, o sea, de la expresión artística, yo siento que eso es lo maravilloso, poder encontrar tu propia voz, pero para eso, pues te tienes que equivocar 1 millón de veces y es seguirle dando, pues es seguirle dando seguimiento a encontrar tu propia voz, tu propio discurso y no detenerte con cine a pesar de lo que sea, ¿no? Porque de repente tú, por ejemplo, puedes creer, yo personalmente, mi familia siempre me apoyó a que yo estudiara artes, por ejemplo. Yo no fui del caso de que, ay, no, no hagas eso, ¿cómo crees, no? De qué vas a vivir y todo. Pero aún así, en el momento en el que yo le dije lo compartí con mi mamá, a mí me interesa dedicarme profesionalmente a la creación artística, o sea, mi mamá sí pegó el grito al cielo, si no, sí se asustó. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro núcleo familiar no hay una persona que se dedique al 100% a eso y pues le daba miedo, ¿no? Y yo le decía, no, pues es un riesgo que yo estoy eligiendo tomar y aquí estoy, igual me va muy bien, estoy muy contenta, muy agradecida, pero justo para mí sí es importante viajar por todo México exponiendo mi trabajo y viajar por todo el mundo exponiendo mi trabajo y de ahí no quito el dedo del renglón, ¿sí? Entonces eso, si tú tienes bien claro, bueno, a mí me gustaría a lo mejor viajar a Perú, pues te vas enfocando en ese aspecto. Para mí depende completamente de eso, qué quieres y quién eres. A mí la colectividad nunca me ha servido, jamás. O sea, meterme a colectivos, grupos, crews, solo me ha causado pedos. Yo tengo que hacer por mi forma de hacer las cosas solo y es justamente eso, enfocarte en qué quieres y empezar a hacerlo por tus medios. Eh, un resumen breve, yo empecé generando mis propios murales pidiendo bardas
y pagando andamiaje de los que se reían mis amigos de, carnal, no eres el peque, güey. ¿Para qué gastas en esto, güey? Pasamos esa etapa, hablando de lo comercial, empecé a meterme a lo comercial y yo cobraba como chente de que yo sigo cantando mientras ustedes aplauden, yo sigo pintando mientras siga viendo chelas. Y mientras seguía viendo chelas, para mí, mis amigos, nosotros seguíamos pintando. ¿Por qué? Porque quería meterme en una escena que estaba totalmente limitada. Después de eso fue ok, ya me conocen en Guadalajara y empecé a buscar todos los eventos a los que pude ir y pagar de mi cuenta, durmiendo donde se podía, para estar presente de manera nacional. Me fui a vivir a Cancún, en vez de irme en avión, agarré una mochila donde caben 2 muertos lleno de aerosoles y paré en cada ciudad que pude, donde tenía familia, donde tenía amigos o haciendo amigos nuevos, buscando hoteles baratos o casas donde me podía quedar y empecé a pintar de Guadalajara para abajo, unas 11 ciudades en un aproximado de un mes y medio hasta que llegué a Cancún. Después se replicó lo mismo en la cuestión internacional. La primera vez que llegué a salir creo que fue en el 2018. 6 meses antes yo pensaba que en mi vida iba a salir del país. Hice para un evento en Islas Canarias, quedé invitado para ese evento. Yo no tenía pasaporte ni dinero para pagar el avión. Se consiguió como se pudo. Y ahí hay una parte donde empieza el rollo a veces difícil o de que todo depende de la persona que seas. Yo estaba en camino a solicitar mi pasaporte. Me entró una llamada de un familiar mío, de mi mamá, para preguntarme a dónde iba, qué estaba haciendo. Le cuento que fui convocado para un evento en Islas Canarias, en España, y su respuesta fue que ojalá que no fuera. No fue de una manera jodida ni por chingar, era por protegerme, pues. Pero tengo 30 años y soy un vato y crecí en México, que, o sea, no estés chingando, pues tampoco. Fíjate en la realidad social que estamos viviendo, pues vivo en México, güey. Otra perspectiva, bueno, creo que nos vamos a ir mucho con eso, pero todo depende de quién seas y los apoyos que tengas. Este, después de eso, lo que seguí haciendo fue seguir haciendo, eh, pagando como pudiera o utilizando los recursos del gobierno para poder viajar y volar. Después ya se pudieron empezar a pagar por sus propios medios y después ya me invitaron a pintar en otros países bajo limitados recursos, hasta que creo que la primera incursión efectiva, que literal fue contratación de superestrella que amé y que ahí también defendí lo que soy, fue en Rusia, donde pasé 2 meses y medio, justo era el tiempo de la guerra. Me invitaron a un mural en donde pasé un mes, era lo máximo que yo podía estar en Rusia, un mes pintando para un restaurante mexicano en Rusia. Terminé la obra, pausa, creo que lo mejor que puedes hacerlo es hacerlo de puta madre. Creo que es la mejor publicidad. Eso es lo que trato de hacer en todos mis murales y es lo que siempre me funciona. Llego, aviento toda la carne al asador, no descansé un solo día durante un mes, después de no descansar un solo día 3 semanas antes para ahorrar por cualquier cosa y dejar mis trabajos listos. Viene una persona, dice, me encantó tu trabajo, quiero que pintes mi hospital. Yo no, yo no tenía forma de hacer eso. En Rusia te conceden la visa por el tiempo en el que hayas comprado tu vuelo y solo hay 3 formas, por medio gubernamental, que ese contacto lo tenía mi primer cliente, pero obviamente no lo iba a poner, por cuestiones laborales, que es necesario regresar a México para generarte una visa así, y por cuestiones médicas. Como yo iba a pintar un hospital, la que escogimos fue la médica. Fingimos una enfermedad, me sacaron del hotel donde estaba hospedado en una ambulancia rusa, donde me llevaron al hospital para internarme. Como no hablaba ruso con las personas del hospital y no sabía qué tanta información se podía manejar, me sacaron sangre, me sacaron estudios, nada, nada útil porque yo había desayunado. Yo me quedé, literal, era un viernes, el sábado partía y el viernes me marcan y me dicen, güey, ya tengo todo. ¿Qué es todo, güey? ¿Ya tienes el permiso? No, pero sí lo podemos conseguir. Ok.
¿Ya tienes la casa? No, pero sí la podemos conseguir. Ok. ¿Ya tienes las grúas? Porque viene el invierno y sé que están limitadas. No, pero las podemos conseguir. Y güey, entonces, ¿qué tienes? El dinero. Bueno, lo quiero a la primera hora de mañana, entregado el 70%, cámara. Y me quedé a la Viva Villa, falsificando papeles, llegando a aduana, creo, no, aduana no, a migración como 3 veces con un intérprete y con la persona que me había contratado a decir, sí, estoy muy enfermo. Creo que tenía una pancreatitis o un pedo así me inventaron. Entonces tampoco podía publicar que estaba allá. ¿Por qué? Porque la primera invitación fue una invitación con pompa y todo el pedo. Se organizó una exposición, se tuvo una felicitación de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en Rusia. O sea, fue una contratación muy escandalosa porque es lo que buscaba el cliente. Entonces, obviamente, estaba en la mira de muchos políticos allá, no podía publicar nada y estaba la guerra acentuándose. A mí me empezaron a pasar en un edificio de 7 pisos aviones de guerra cada 4 horas, eran 3 al día y que todo se empezó a poner más difícil. Creo que la base es esa. Depende de quién seas, es lo que tienes que hacer para salir adelante y no puedes tener miedo de lo que pase. Si va a valer verga, pues va a valer verga, pues. A eso voy yo, con todo y miedo. ¿Alguien más? Ilegalidad, gobierno, contrataciones internacionales, graffiti. Bueno, yo tengo una pregunta, no sé quién me la quiera contestar, pero así como artistas que se representan, ¿qué tanto es lo que tienen que arriesgar? Ya sea lo familiar, tiempo, esfuerzo, dinero, todo. Sí, con la experiencia vas entendiendo que hay cosas que no tienes que arriesgar desde un principio, pero sí empiezas arriesgando todo, güey, sabes, hasta la misma integridad, cabrón, porque no sabes a quién estás trabajando, no sabes con qué pedo, y, o sea, lo de las calles es una cosa, pero sí, con el tiempo vas entendiendo eso. Por ahí hace poco también vi un post de Sanner, ¿no? Que hacía el énfasis al respecto de que pues, como artistas callejeros, muralistas, deben de ponerse, sobre todo si ya están en los medios comerciales, hacer exigencias de los medios de seguridad, ¿no? Cuando estás en las alturas, porque la seguridad es primero en esos aspectos, ¿no? Donde te caes, ¿quién respalda? Nadie te respalda en esos aspectos y vas entendiendo esos factores y cuando vas entrando en esas ondas, hay empresas que les dices, oye, necesito 3 andamios y resulta que el andamio de base está chueco y desde ahí ya valió madre la cosa, ¿no? No puedes arriesgarte a eso, pues. Y aún así, cuando vienes, pues como se dice coloquialmente desde abajo y vienes con un chingo de hambre, te subes, cabrón. Y si caes con suerte, te alcanzaste a apañar de algo, pero no se trata de llegar a esas magnitudes, ¿me explico? No se trata, o sea, los contratistas, ya sean dependencias gubernamentales, independientes o clientes autogestivos, deben de cumplir todas esas cuestiones, pero que también los artistas vayan comprendiendo con agilidad que esas exigencias son base, pues, ¿no? Oh, y dicen, qué mamón ese güey. No se quiere morir. Ay, no se quiere morir. Sí, pues justo eso. Yo siento que uno lo arriesga todo en el sentido de que te sales por completo de todas tus creencias o de todo lo que creías que debías o no debías hacer, pero sí siempre priorizando tu integridad personal. Eso es de ley. Tengo un amigo que estudió buceo y una vez platicaba con él y me decía que la primera regla que te dicen cuando empiezas a bucear es que te revises tu oxígeno antes que cualquier otra cosa, o sea, que tu compañero, que el bote, que todo, que tu oxígeno esté bien, ¿no? Entonces, yo siento que eso es una filosofía de vida, pues primero pensar en ti
en tu integridad, en que, bueno, si tal riesgo que voy a tomar no atenta contra mi integridad, en ese sentido de que, pues sí, si te subes a un andamio de 15 metros sin arnés, pues sí está bien cañón si te caes, o sea, sí, sí te puedes morir, ¿sí? Tampoco es como fingir que no somos personas, ¿no? Pero en todo lo demás, pues sí hay que salirse más que nada de las creencias que tenemos en la cabeza, de que sí, que no, y de que sí puedes, no puedes, ¿no? O sea, esos riesgos sí tomarlos, esos riesgos sí echarles el anzuelo y darle para adelante. Cerrando ya. Si tienen alguna otra pregunta por acá, sí. Digo, a lo mejor al otro día ya, ¿no? Alguien le intervino o cuál es como su postura ante eso, el hecho de que ver una obra ahí o sea, si existe como un respeto culturalmente hablando dentro de como la escena del graffiti o es muy desapegado en el que pues la puse ahí y es parte de la esencia de la obra callejera, pues. Pues han habido así como muchos motivos por los cuales existen ese tipo de circunstancias. A mí en lo particular no me ha tocado, fíjate, no me ha tocado que me lleguen y me pisen en alguna pieza o algo. Sí me ha pasado que se apunten ahí a un ladito, arribita, así como, y para mí es como un gesto de, ¿quieres ser parte de esto? Chido, bye, ¿no? No me ofendo, pero todo depende donde también, esos son como esa especie de códigos. Hay gente que se lo toma personal y hay gente que lo hace con toda la intención también personal, ¿no? Sí he tenido compañeros que sí llegan y les hacen, entonces ya empieza como una riña entre autores, etcétera. A mí en lo particular yo no he estado enredado en ese tipo de cosas, pero sí algo puedo decir es que cuando tú pintas, por ejemplo, de una cuestión, desde una perspectiva muy, muy autogestiva, donde nadie te está contratando y todo este rollo y tú lo haces porque quieres, ese día tú cumples con lo tuyo y al día siguiente no sabes si llegaron las campañas políticas y vota por fulano o el dueño del muro se le ocurrió pintarlo de rosita o tirarlo, lo que sea, porque realmente el muro pues no es tuyo, ¿no? Afortunadamente estamos en el siglo XXI en el cual le puedes tomar una fotografía y vámonos, va y tal la bendición si quieres, dale un rezo, lo que tú quieras, pero ya no es tuyo, ¿no? Ahora, sí hay piezas en las cuales el sector privado puede invertir en ello, ¿no? Le pueden invertir hasta pintura antigrafiti, cuanta cosa, y pues, está muy chido. También llegar a que te cubran todas esas necesidades, ya habla de del artista, del tipo de artista y empeño que tú logras, ¿no? Y también el impacto y de lo que transmite, porque para mí hablar de obras maestras en el rubro que sea, una pieza musical, una película, un mural, una pintura, una escultura, es que todos los días que lo veas sea una cosa diferente. Nunca te va a enfadar, siempre, y pasen 10 años, 20 años y dices esa pinche rola, güey, en cualquier estado de ánimo, la escucho. Y me ha tocado con piezas de otros autores y he recibido eso con algunas piezas mías y yo creo que por ahí el hecho de realmente vincularse a estos propósitos, a esa parte etérea pues de las cosas, que el arte también entre mismos sea respetado, o sea, porque en el graffiti está pelada, que también te respeten, ¿no? También que no te lo pisen, güey. Si así, un mural como tal, que no se le considera graffiti, a veces son los primeros que pisan, ¿no? Porque también existe pues toda esta selva de asfalto, vaya como se le llama, y yo creo que el mantener un acuerdo estético también, porque pues, si tú haces muralismo, cambias toda tu tendencia, toda tu onda, los grafiteros se dan cuenta quién tiene esa formación de graffiti. Ájala, ájala, ájala. Este güey sabe de graffiti, pero no es graffiti lo que está pintando, ¿me explico? Y desde ahí ya viene esta así como un código, vaya, ¿no? Pues justo, comparto la misma perspectiva con Caníbal.
Yo siento que los espacios públicos pues están expuestos a todo porque son de todos. Sí, a fin de cuentas si tú haces algo en la calle, nada ni nadie te puede garantizar que ahí se quede para siempre, ¿no? Tiene esa parte del graffiti de, ¿cómo se dice? De ser efímero, exactamente, sí. De ser hasta incluso tiene como ese lado, o sea, si nos vamos como a cuestiones más técnicas como de performance, ¿no? De que aparece un día y a lo mejor en una semana ya no lo vuelves a ver nunca, ¿no? O el mismo día, sí, ¿no? A muchas personas de repente agarran muros, por ejemplo, acá en Washington, que están estos muros grandísimos que de repente agarran súper grandes y empiezan las campañas políticas y se lo llevan y les ponen vota por tal partido político, ¿no? Y no, yo siento que pues no está mal, es algo con lo que corres el riesgo al dedicarte a eso, ¿no? Así como en cualquier otra profesión tiene sus riesgos, tiene sus pros y sus contras, es un riesgo que tienes que dar por sentado. Si no lo das por sentado, pues mejor dedícate a otra cosa. Ya. Bueno, entonces, ¿les parece si cerramos ya de una vez? Y agradecerle a Trepo, agradecerle a Cristal, agradecerle a Caníbal y también me gustaría agradecerle a Margarita Barajas, que es quien me contactó con ellos. Y agradecerle a SARC por dar la oportunidad también de presentar y exponer cada uno de los puntos de vista de los artistas. Y también a Trepo por el taller que nos brindó el día de hoy, a Mónica que está por allá. Y pues muchas gracias.